Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía. Lo hacemos hoy a partir del punto 1345, en donde se abre un epígrafe que tiene como título La celebración litúrgica de la Eucaristía, la misa de todos los siglos. Podría ser si queréis, el título, la misa de todos los siglos. Después de que explicamos ayer, pues esa expresión del haced esto en memoria mía, hoy tiene esta explicación, la misa de todos los siglos, explicando un poco cómo se ha configurado a lo largo de la historia. Dice el punto primero, el 1345. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Estas han permanecido invariables hasta nuestros días, a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155, para explicar al emperador pagano Antonio Pío, que fue emperador del año 138 al 161, lo que hacen los cristianos. Es por lo tanto una carta la que aquí nos propone el catecismo, una carta pues del año el año 155, dirigida a un emperador pagano de aquel tiempo, un emperador que no era cristiano, un emperador que incluso podía tener riesgo de ser perseguidor de los cristianos, y por lo tanto también los cristianos se dirigían a él para darle. San Justino era un apologeta, de hecho luego él murió mártir, quiere decir que él también vivió en tiempos de persecuciones, que por mucho que él intentó explicar también al emperador en su tiempo, pues que el quehacer de los cristianos no era peligroso para el imperio, sino todo lo contrario, ¿no? que era bueno. Sin embargo, él también murió mártir. O sea, estamos en un tiempo, por lo tanto, de confesión, de martirio, en el que los cristianos tienen que dar razón de su fe cristiana ante multitud de sospechas que se están levantando. A veces, por ejemplo, se les acusaba de tener ritos ocultos, se les acusaba de tener una especie de ocultismo, incluso se les llegaba a acusar de que hacían sacrificios de niños, que eran antropófagos, que eran caníbales, pues porque habían pretendido interpretar el tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Pues había quien intentaba interpretar eso de una manera pues retorcida, ¿no? Acusándoles de que en las catacumbas los cristianos hacían ritos horrorosos, ¿no? Como los del canibalismo, etcétera, etcétera. En medio de todas esas acusaciones que se levantaban contra el cristianismo, pues algunos, especialmente como San Justino, fueron apologetas, es decir, quisieron defender la verdad y dar testimonio de ella ante aquellos que quisieran escuchar esa verdad, ¿no? Ese testimonio. Bien, antes de que nos pongamos a leer esa carta del año 155, primero darse cuenta de que en todo tiempo siempre ha habido acusaciones, siempre ha habido, podemos decir, pues insidias, calumnias, todo una forma de proceder propia del príncipe de este mundo, de Satanás, que siempre está sembrando la discordia. Es decir, que partamos también del hecho de que el cristianismo tiene 2000 años también de no haber sido comprendido por el espíritu de este mundo. Eso es algo que tenemos que asumir, que el mismo Jesús nos dijo: mirad que os envío a este mundo, pero no sois de este mundo. Si el mundo no me recibió a mí, tampoco os recibirá a vosotros. Por lo tanto, lejos de escandalizarnos, de decepcionarnos, de hundirnos, ¿no?, de venirnos abajo, pues por el hecho de que encontremos, ¿no?, que el cristianismo, a la hora de predicar su mensaje, reciba rechazos, ridiculizaciones, falsas acusaciones, ¿no?
Bueno, pues es que tenemos que entender que esta fue la historia de Jesús. Él nos la profetizó. Él nos la profetizó. No podemos ser seguidores del crucificado sin participar también de su cruz, ¿no? Y de esa incomprensión que él también, pues, recibió de este mundo. Ese Jesús que dijo en esas revelaciones del corazón de Jesús: he aquí este corazón que tanto ha amado al mundo y que a cambio no ha recibido sino desprecios. Bueno, pues también la Iglesia tiene que, participa de hecho, de ese mismo sentimiento, de una Iglesia que es madre y sin embargo se le recibe a veces como madrastra, se le rechaza, se pone bajo sospecha su deseo de maternidad y de cuidado, ¿no? del bien y del bien en favor del hombre. Bueno, esa es una primera reflexión que es importante. También hay que decir otra cosa, y es que aquí la afirmación central que estamos diciendo, la afirmación central, no la olvidemos, es que desde el principio la Santa Misa ha sido celebrada con fidelidad, desde que Jesucristo dijo: haced esto en memoria mía. Y la ha tenido que celebrar a veces pues en catacumbas, otras veces en plena solemnidad, otras veces, bueno, sea como sea, ¿no? Pero ha mantenido esa fidelidad a Jesucristo. Dice, ha permanecido invariable ante nuestros días a través de la diversidad de tradiciones litúrgicas, porque es que en la Iglesia hay también diversidad de tradiciones litúrgicas. Junto con la tradición litúrgica latina, que es la mayoritaria en la Iglesia Católica, están también las tradiciones litúrgicas orientales, que si los coptos, pues un montón de los caldeos, un montón de ritos también orientales antiquísimos en los que también se ha expresado este mismo misterio de fe. Y la Iglesia Católica, el Papa, también aprueba, ¿no? Aprueba esa riqueza litúrgica. En España, bueno, pues todos celebramos el rito latino, pero todavía, aunque sea de una manera meramente, pues un poco de un recuerdo del pasado, existe también el rito hispano-mozárabe. Y el rito hispano-mozárabe, que se fue desarrollando en aquellos momentos en los que España estaba invadida durante aquellos siglos, ¿no?, que fueron largos, en los que España estuvo invadida por el mundo musulmán, aquellos cristianos que permanecieron fieles dentro del mundo musulmán fueron desarrollando un rito que fue el rito hispano-mozárabe. Ese rito hispano-mozárabe, pues ahora mismo no se suele proclamar me refiero a nuestras comunidades que se reúnen dominicalmente, pero sí que hay momentos determinados en los que lo celebramos. En Toledo existe la capilla hispano-mozárabe dentro de la catedral. Aquí en Palencia también existe una iglesia a la que el otro día os hablaba, una basílica hispano-mozárabe en Venta de Baños, donde también una vez al año se celebra la liturgia en ese rito. O sea que esto que dice aquí el catecismo, que han sido distintos ritos en los que se ha celebrado una misma liturgia, también esto nos tiene que hacer pensar una cosa. Lo importante de la misa no es una especie de ritualismo. El rito litúrgico es importante porque preserva un misterio, pero lo principal de la liturgia no es un ritualismo, es decir, cuidar los ritos por los ritos, no, sino lo importante es celebrar un misterio. Un misterio, no es agarrarse al rito literal no, es celebrar un misterio. Y la Iglesia tiene la conciencia de que ese mismo misterio, el mismísimo, ha sido celebrado pues en el rito hispano-mozárabe, en otro tipo de ritos orientales, sin que yo suponga ningún problema, porque no se trata de repetir literalmente un rito, no, se trata de celebrar un misterio. Ahora bien, es importante que los ritos litúrgicos pues sean tutelados, sean protegidos por la disciplina de la Iglesia Católica, pues para que en el paso del tiempo
no degeneremos, porque claro, si uno no es fiel a la liturgia, con el paso de los siglos va degenerando y degenerando. Bien, esta es pues la afirmación de partida. Aunque sean tradiciones litúrgicas, rituales distintas, pero ha habido una celebración invariable de un misterio durante 2000 años. Una celebración invariable que nos tiene que hacer caer en cuenta de que cada vez que celebramos la Santa Misa, la estamos celebrando la misma misa que los primeros cristianos, la misma misa, la misma estructura eucarística. Bien, pues vamos a leer esta carta de San Justino, que como digo se dirigió a ese emperador pagano, que tenía como nombre Antonino Pío. Vamos a leerla. El día que se llama Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración, nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, en griego, Eucharistían, largamente porque hayamos sido dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo Amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, dice eucaristizados, y los lleva a los ausentes. Bien, una carta del año 155. Antes de entrar a comentarla, así punto por punto, únicamente una reseña. Fijaros cómo a veces estamos escuchando tonterías como por ejemplo eso de que el cristianismo, la religión católica, es una invención de Constantino, allá por el año 300 y pico, cuando el imperio fue convertido al catolicismo, y entonces allí se inventó una religión, la religión del imperio. Por ejemplo, tonterías como estas yo las he escuchado bastantes veces, ¿no? Dirigidas a veces expresadas por sectas que pretenden explicar el catolicismo pues como una especie de invención de una religión que comenzó cuando el imperio romano se hizo católico o se hizo cristiano. También a veces este tipo de acusaciones las he escuchado ya no desde sectas, que parece que eso es más comprensible, sino incluso también desde algunos cristianos que tienen las ideas del revés totalmente, ¿no? De esos que a veces dicen Cristo sí, Iglesia no, y cosas por el estilo. Bien, pues frente a esa concepción de los que pretenden poner el inicio, ¿no? El inicio de la Iglesia pues en la conversión de Constantino, pues ya en el siglo IV, fijaros cómo nosotros nos remontamos muchísimo antes, ¿no? Y esta misma carta de San Justino, pues es del año 155. O como San Irineo, pues que es para nosotros un padre clave, ¿no? Y básico, pues también de estos mismos años, ¿no? Pues allá por el año 130, él escribió un tratado Adversus Hereses contra los herejes, ¿no? En el que él iba rebatiendo las herejías que ya iban surgiendo en el seno de la Iglesia. Y precisamente el argumento principal que él tenía para rebatir esas herejías era el argumento de decir, ojo, un momento,
Aquí nosotros no nos inventamos a nosotros mismos. Nosotros hemos recibido por sucesión apostólica esto que os estamos transmitiendo. Y San Irineo llegó a hacer un árbol genealógico en cada diócesis, para ver cómo se entroncaba con los apóstoles ese obispo que estaba en cada lugar. Como por ejemplo, imaginaros, ¿no? De Pedro había venido tal obispo, y de este tal obispo, y finalmente ese obispo que legítimamente estaba en una diócesis era sucesor de tal apóstol, y él quería con esto distinguir de las sectas que se inventaban a sí mismas y no procedían de Jesucristo. Y esto también, este San Irineo, fijaros que está escribiendo a comienzos del siglo segundo. Digo esto porque a veces hemos escuchado tonterías como que esa que se ha dicho, de que si la Iglesia Católica tiene su origen en la conversión del Imperio Romano y cosas por el estilo, que es totalmente falso. Los cristianos durante esos 3 siglos de convivencia en el Imperio Romano fueron fieles en medio de las persecuciones, vivieron en las catacumbas, y desde luego la conversión del emperador al cristianismo allá por el año 312, no hizo sino cambiar el estatus, la forma de vida de la Iglesia, pero el misterio de la Iglesia estaba desde el principio. La Iglesia hubiese sido en catacumbas o después construyendo la Basílica de San Pedro, pues es que estaba celebrando el mismo misterio, no eran 2 ritos distintos, era el mismo, en catacumbas o solemnemente celebrado, pero el misterio era el mismo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.